¿Qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Vamos a continuar con el diplomado. El día de hoy vamos a ver tres casos concretos sobre el tema de nulidad de elección. Vamos a ver un caso que ya tiene mucho tiempo, pero es un caso muy interesante porque ahí es un tema donde también se tiene necesariamente que fijar la determinancia y es un tema que fue muy discutido, que también fue o estuvo relacionado con temas de adquisición de cobertura informativa en radio y televisión. En este caso fue en televisión donde se dio este caso y bueno, como les decía, llamó mucho la atención y también otro caso donde pues se rebasaron los topes de gastos de campaña, pero vamos a ver cómo pues tenía unas características particulares ese rebase, ¿no? El primer caso entonces que vamos a ver el día de hoy es este asunto de rebase de gastos, es el quiere decir superior, reconsideración, recurso de reconsideración 1048 del 2018. Esta fue una elección municipal en un municipio muy pequeño, donde vean ahí está la votación, 2000 y pico de votos a favor de una candidatura independiente, una candidata independiente, Nodora Belén Sánchez Orozco, y la coalición en ese tiempo PAN-PRD Movimiento Ciudadano, estuvo muy cerca, ¿no? La diferencia fue de 127 votos. Como ya lo hemos platicado, pues cuando los casos son de menos de 2 puntos, pues prácticamente ya sabemos, ¿no? Cuáles son las consecuencias. Y bueno, aquí fue que se impugnara la elección, fue de 127 votos. La diferencia entre primero y segundo lugar, eso nos dice que fue de 1,14%. O sea, menos de 2 puntos la diferencia entre primero y el segundo lugar. Ganó, obviamente, en este caso, la candidata independiente. Y bueno, se solicitó el tope de gastos de campaña, ¿no? En este tiempo, 2018, pues acuérdense que en 2018, pues se tuvieron muchas elecciones, ¿no? Además de la elección presidencial, que se ganó con muchísima ventaja. Se celebraron muchas elecciones, también diputaciones, senadurías y bastantes ayuntamientos. Y bueno, en uno de estos ayuntamientos, pues sí se solicitó no al INE por parte del Tribunal Electoral, le pidió al INE, bueno, pues dime cuál es la fiscalización de esta candidatura independiente. Acuérdense también que las candidaturas independientes pues están muy castigadas, tienen mucho, pero mucho menor financiamiento público que cualquier candidatura vía un partido político. Inclusive el tribunal tiene una jurisprudencia que señala que tratándose de candidaturas independientes, el financiamiento privado puede superar al público. Esa es una regla que nunca podría suceder en partidos políticos, que el financiamiento privado supere al público, pero en materia de candidaturas independientes, para tratar de fortalecer un poco la figura de candidaturas independientes y hacer un poco más equitativa la contienda, lo que dijo el tribunal fue, ¿no saben qué? Pues pueden tener más financiamiento público, perdón, más financiamiento privado que público las candidaturas independientes. Y entonces, bueno, cuando se le solicitó al INE, a ver, dame la fiscalización de esta candidatura independiente, porque se impugnó, obviamente, por 127 votos, cualquier tema afecta una elección, ¿no? Como yo les decía, hay ayuntamientos pues muy pequeños en el país donde cualquier cosa puede afectar la elección. Aquí fueron 127 votos. Estamos hablando que si se anula la votación de una casilla puede cambiar completamente el resultado. Aquí seguramente el partido político que impugnó, es decir, la coalición, pues revisó las casillas y pues todo estaba bien hecho en las casillas, seguramente, o no procedió a anular alguna votación en alguna de las casillas y entonces se fueron por este tema, ¿no? Le pidieron el dictamen de fiscalización al INE, lo que hemos platicado, y el INE contestó en el dictamen de fiscalización
que el sujeto obligado sea la candidatura independiente, la candidata independiente excedió el tope de gastos de campaña del periodo de campaña por un monto de 16,280 pesos. Entonces vean que si me gasto más de 16,000 pesos, me gasté de más, pues entonces eso puede provocar que se anule una elección. Y yo creo que ahorita ya cuesta más un celular que lo que se gastó de más la candidata independiente. Y bueno, vean aquí, pues se detectó también que esos 16,000 pesos que se gastó de más eran el 7,07% del tope de gastos de campaña. O sea, pasó la cifra, ¿no? O el límite de que si te gastas más del 5%, pues sí se gastó más del 5%. Aquí nos dijo el INE, se gastó el 7%, 7,07% de más. Pero además el resultado entre el primero y el segundo lugar fue de menos de 5 puntos porcentuales, ¿no? La diferencia entre el primero y segundo lugar. Fue de 1,14%, la diferencia entre primero y segundo lugar. Entonces, de entrada, lo que estudiamos y canalizamos ayer en la Constitución, pues de entrada tendríamos que decir se anula la elección porque se cumplen con los dos supuestos, diferencia entre primero y segundo lugar, menos del 5%, rebase de topes de gastos de campaña, más del 5%, ¿no? Pero como ya lo vimos, pues afortunadamente la Constitución también nos habla de que se presumirá. Hay que revisar el caso concreto siempre. Este fue un asunto que llegó primero a la sala regional Toluca y después llegó a la sala superior. Acuérdense que en los ayuntamientos, a partir de 2012, 2013, pues la sala superior le dio la apertura, como ya lo hemos platicado, abrió la puerta para que la propia sala superior pudiera revisar asuntos de ayuntamientos, porque la ley dice que la última instancia son las salas regionales. Bueno, este asunto le correspondió a la sala regional y entonces la sala regional pues revisó el tema y después la sala superior, ¿no? Y bueno, ¿cuáles fueron las consideraciones de la sala regional para desvirtuar la presunción? Porque acuérdense que la ley, la Constitución dice se presume que es determinante si se dan los dos supuestos. Entonces, bueno, el tribunal tendría que contestarle al partido por qué no es determinante, desvirtuar, como se dice aquí, esa presunción. Primero se dijo, el rebase no ocurrió de manera dolosa. El rebase del tope no fue de manera dolosa. Primer punto, ¿no? Luego vamos a ver cuál fue la clave desde mi punto de vista del asunto. Pero bueno, se tomaron y se analizaron varios temas y se concluyeron en estos 5 puntos muy importantes. Primero, no fue de manera dolosa. Y acuérdense que dice la ley en forma dolosa. Es un requisito que debe tener en forma dolosa. Tú sabes que lo estás haciendo mal. Tú sabes que es ilícito y no importa y lo haces. Aquí no. Aquí se dijo, no fue de manera dolosa. Ya luego se va a explicar por qué. Luego, el monto involucrado resulta mínimo en la proporción al monto total, por lo que no se afecta la equidad en la contienda. Sí, si vemos el monto que utilizaron los partidos políticos, el financiamiento que utilizaron los partidos políticos y el financiamiento que utilizó la candidatura independiente, pues realmente si un partido político se gastó 500,000 pesos o más, y aquí, por ejemplo, se gastaron 16,000, pues no tiene nada que ver el dinero de un partido político con el dinero de una candidatura independiente. Es decir, esos 16,000 pesos hubieran sido quizá el 1 o 2% de rebase de un partido. Pero como era candidatura independiente, esos 16,000 no eran el 1 o 2%, eran el 7%, porque la candidatura independiente no va en igualdad de condiciones. Entonces, fíjense, ese es otro tema del rebase. Yo sí soy partido para rebasarlo, no, pues me cuesta más trabajo porque tengo más dinero, ¿no? Y para yo que si soy candidatura independiente, que por lo general tengo mucho menos dinero, ya incluyendo el financiamiento privado,
pues es más fácil que lo rebase porque son cifras menores. Pero bueno, aquí sí se dijo, ¿no? El monto involucrado resulta mínimo en proporción al monto total. Bueno, pues sí, puede ser. Los partidos políticos y coaliciones compitieron con la candidata independiente en condiciones de desigualdad jurídica y material respecto del gasto de campaña. Pues aquí, como vemos, ¿no? También no era lo mismo el gasto de campaña de un partido político al gasto de campaña de una candidatura independiente, ¿no? Lo que estamos platicando. Ya de entrada no vamos en igualdad de condiciones y entonces le vamos a anular la elección porque rebasó los topes. Bueno, otro tema, ¿no? Luego de declarar la nulidad se afectaría a un grupo desfavorecido que ha sido discriminado sistemáticamente. ¿Y quién es ese grupo? También tomó en cuenta aquí la sala regional que el grupo desfavorecido, pues era una mujer la candidata ganadora. Entonces se afectaría un grupo desfavorecido. Y acuérdense, eso parece que no es importante, pero sí es muy importante. Cuando el grupo está en una situación, es un grupo que se encuentra en una situación vulnerable, es un grupo desfavorecido, pues hay que buscar la interpretación de proteger a esa persona, a esa candidatura que pertenece a ese grupo desfavorecido. Pero bueno, fíjense, también se dijo aquí, ahorita van a ver desde mi punto de vista que creo que así lo pensaron también en el tribunal, pues fue el punto clave, ¿no? Se dijo, del gasto total, la candidata independiente erogó de sus gastos de campaña para el pago de representantes generales y de casilla 20,000 pesos. O sea que de lo que tenía se gastó 20,000 pesos y no en gastos de campaña, sino en gastos para representantes generales y de casilla. O sea, no fueron gastos para hacer campaña, no fueron gastos para promocionarse. Se gastó 20,000 pesos en representantes generales y representantes de casilla. Entonces, ¿cómo va a ser indicativa la contienda si ese rebase de 16,000 pesos fue porque pagó representantes generales y representantes de casilla? No puede haber un abuso en la propaganda política al gastar más porque no se lo gastó en propaganda política, en pocas palabras. Se gastó 20,000 pesos en el pago a sus representantes en las casillas y sus representantes generales. Por lo que puede decirse que solo se erogaron por concepto de propaganda utilitaria, la que puede afectar la equidad en la contienda, eventos y demás conceptos de gastos relacionados con el periodo de campaña, el 98,39 del tope de gastos de campaña. O sea, no rebasó el tope para temas de propaganda electoral, no rebasó el tope para organizar eventos. Si bien se rebasó el tope fue porque a la hora de pagar los representantes de casilla, ahí sí ya se gastó 16,000 pesos y eso fue lo que provocó el rebase de topes de gasto. Y no se gastó 20,000, digo, se gastó 20,000, ¿no? Y pues al gastarse 20,000 rebasó el tope en 16,000, pero el motivo fue representantes de las casillas, ¿no? Y representantes generales. Entonces, el gasto por representantes generales y de casilla no representa un factor que impacte en el voto. Por lo tanto, no puede ser determinante. Si gaste más dinero, está bien, pero no gaste más dinero en propaganda política, que es lo que puede afectar al voto. Gaste más dinero para representantes de partido. Por lo tanto, no puede haber una equidad en la contienda y por gastarme esos 16,000 pesos de más, no puede haber un cambio en el resultado porque no fue para hacer propaganda, fue para pagar representantes de partido. Y así se resolvió ese asunto. Y entonces se dijo, pues saben que no es determinante, no hay incidencia directa en el resultado de la votación. El que se haya gastado 16,000 pesos, no hay forma de acreditar que hayan afectado el resultado final, porque no fue en propaganda, insisto, fue en gastos para representantes. Y se dijo así, en tal virtud, la incorporación de la causal de nulidad por rebase de tope de gastos de campaña busca garantizar la equidad en la contienda electoral, lo que solo se afectará en la medida en que puede incidir en la voluntad de los ciudadanos que ejercerán
el sufragio con dichos gastos. Y ese exceso, pues no sé, no fue para propaganda política y para afectar la voluntad de la ciudadanía o para que la ciudadanía cambiara la decisión de su voto, ¿no? O sea, reitero, el gastar en representantes de casilla, pues no va a afectar la voluntad del electorado y no va a cambiar el resultado. Por lo tanto, en el caso resulta suficiente, por lo tanto, en el caso resulta suficiente para confirmar el asunto que los gastos por los cuales se excedió el tope determinado no tuvieron incidencia directa en el resultado de la elección, o sea, no es determinante, no afectó los votos, donde si bien la diferencia fue mínima de 1.14%, no fue afectado por el gasto de la candidata independiente en su estructura electoral y por lo tanto no se anula la elección. Este fue un caso muy relevante porque se dieron los dos supuestos, se rebasaron más del 5%, la diferencia fue menor al 5% también, pero no impactó, no fue determinante en el resultado de la elección, porque el exceso de gasto no fue para propaganda política ni para buscar el voto o convencer a la ciudadanía que votaran por la candidata. El exceso de gasto fue para pagar la estructura electoral. Entonces, de aquí, pues queda más clara la jurisprudencia de la Sala Superior que dice, pues se presumirá que debe anularse la elección, pero solamente se presumirá, hay que ver siempre cada caso concreto, cuál fue el exceso de gastos de campaña y en qué se gastó ese exceso de los gastos de campaña. Pero les digo, una campaña municipal donde el rebase de tope lo podían utilizar, 16,000 pesos rebasabas el tope. Imagínense en una elección federal, no sé cuánto vaya a ser el tope de gastos de campaña, pero en una elección federal el 7%, pues por lo menos serían, no sé, 200,000 pesos, por ejemplo. Entonces ahí sí tendría que demostrar el partido, oye, es que estos 200,000 pesos que rebasan el tope, me los gasté, pero no en temas del voto. En fin, ahí queda este criterio. Y lo que nos deja este criterio a nivel nacional es que no porque se dé el supuesto en automático se va a anular la elección. Aquí pues se pudo comprobar, ¿no? Que los gastos se utilizaron en otra cosa, no para obtener el voto. Si no hubieran estado esos 20,000 en gastos de estructura, entonces a lo mejor sí se tendría que haber anulado la elección, porque esos 20,000 que se gastó de más fueron con el objetivo de recabar más votos, ¿no? De obtener más votos con la ciudadanía, porque los empleó en propaganda política. Pero bueno, había varios elementos, era mujer, era candidata independiente, se lo gastó en estructura, etcétera, tenía muy poco financiamiento. Bueno, se dieron todos estos temas y la sala regional no anuló la elección y la sala superior confirmó esta sentencia y tampoco anuló la elección. Entonces fueron dos salas las que revisaron el asunto y las dos salas, tanto la regional como la superior, decidieron no anular esa elección. Fue un caso ahí que quedó, pero un caso muy importante porque ya tenemos ahí un supuesto, tenemos un ejemplo de que aunque se cumplan los dos supuestos, va a haber muchos casos en donde no se va a anular la elección. Luego este otro caso también muy importante, y es un caso que ya se había dado en otras ocasiones, pero con otra integración de magistradas y magistrados, pues se volvió a dar en el 2018. Este, ¿no? Asunto de la Sala Superior, recurso de reconsideración, 881, diagonal también 2018 y acumulados. Resulta que llegó un asunto donde la irregularidad no era determinante en la casilla, entonces no se anulaban los votos en la casilla, pero sí era determinante en la elección. También es un caso así raro, pero que se puede dar en el sistema de nulidades y que tenemos que tenerlo muy claro. Imagínense que no me acuerdo de los datos exactos de este asunto, ¿no? Pero imagínense que
pues en una casilla se impugna, ¿no? La casilla. Y la diferencia entre primero y segundo lugar en esa casilla sea que 50 votos, la diferencia entre primero y segundo lugar. Y se encuentren por ahí 30 votos irregulares. 30 votos irregulares se encuentran en la casilla. Entonces se dice en la casilla, oye, ¿sabes qué? No es determinante porque, bueno, si anulamos esos 30 votos, te siguen ganando por 20, como ya lo hemos platicado. Entonces no es determinante porque te siguen ganando por 20 votos. Bueno, entonces no se anula la casilla. Pero luego resulta que el resultado final en la elección es de 10 votos de diferencia entre el primero y el segundo lugar. Son 10 votos. Pues ya vimos que en esa casilla había 30 votos irregulares. Votaron 30 personas sin exhibir su credencial para votar. No, pero que estaban en la lista nominal, sí, pero no exhibieron su credencial, no la traía. Entonces son 30 votos irregulares. En la casilla no es determinante, porque te ganaron por 50, pero en toda la elección sí, porque te ganaron por 10. Entonces llegó un partido político y le dijo al tribunal, oye tribunal, en la casilla hay 30 votos irregulares y en la elección me ganaron por 10, si es determinante, anula la elección. Pero ¿qué haríamos como tribunal en este caso, no? Y fue un caso muy debatido, un caso muy discutido, ¿no? Y se dijo, el órgano del conocimiento debe estudiar individualmente, casilla por casilla, en relación a la causal de nulidad que se haga valer, por lo que no es válido pretender, al no darse el factor determinante en la casilla, que este ejercicio deba realizarse en relación con el resultado final de la elección. Pues el principio rector del sistema de nulidades en materia electoral no, nos dice que solamente puede acreditarse la determinancia en la casilla y no la tenemos que revisar en la elección. Así se dijo, ¿no? Y entonces, así se estima que como resultado de ello, en la casilla 260 básica, la sala responsable empleó la determinancia con base en la diferencia entre primero y segundo lugar de la votación recibida en la casilla. Y una vez que señaló que esta no fue superada, es decir, no fue determinante, concluyó que el resultado final de la elección pues no podía ser determinante para la elección, atendiendo a que la discrepancia, entre las candidaturas que quedaron en primero y segundo lugar de la contienda en el distrito fue de 93 sufragios. Bueno, sí ya es el dato real, ¿no? Y dijo la sala al final, conforme a la interpretación del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, la nulidad de la votación recibida en casilla debe ser determinante para el resultado en la misma, no respecto del alcanzado en la elección. Pero ahí me quedo con mis dudas, simplemente aquí la sala lo que dijo es, no es determinante en la casilla, entonces no puede ser determinante en la elección, porque el sistema de nulidades dice solo tienes que revisar la determinancia en la casilla. Si no es determinante en las casillas, entonces todos esos votos van a contar. Pero yo les digo, tengo mis dudas porque el tribunal ya se dio cuenta que había, por ejemplo, no es este caso en particular, pero se dio cuenta que había 30 votos irregulares, pero como no fueron determinantes en la casilla, y el sistema de nulidades dice solo debes de estudiar en la casilla, entonces ya no es determinante en la elección. Habrá que pensar, ¿no? Pero bueno, así lo dijo la sala superior, y entonces cuando tengamos estos casos que ya se han dado en varias ocasiones, que no es determinante en la casilla, pero sí en la elección, no se anula la elección porque el sistema de nulidades es claro y nada más debe fijarse la determinancia de la votación en la casilla, en esa casilla, ¿no? Ahí quedó el antecedente, ahí quedó el precedente que en un futuro, pues quizá en el 24 ya en casos así, a lo mejor no, por eso se me hacía importante que revisaran este caso. El segundo caso ya es del 2011. Este caso, fíjense, lo resolvió, ¿no? Este caso lo resolvió la Sala Regional Toluca también, ya hace mucho tiempo, en el 2011, no lo resolvió la Sala Regional
Toluca, que por cierto estaba de magistrado, un compañero que estuvo con nosotros en la Escuela Judicial Electoral, el doctor Santiago Nieto. Después de estar con nosotros se fue de magistrado y después, pues ya se sabe su historia, luego se fue a la FEPADE y luego a la Unidad de Inteligencia Financiera. Él era magistrado cuando se resolvió este asunto y también estaba otra magistrada, Adriana Favela, que posteriormente fue consejera del Consejo General del INE, y estaba otro magistrado, Morales Paulín, ¿no? Que después ya se dedicó al derecho privado. Bueno, son 3 magistrados todavía en las salas regionales, en ese tiempo eran 3 magistrados, 2 magistrados y una magistrada, y llega este asunto. Pero este asunto llamó mucho la atención porque es un asunto, esto que hemos estado discutiendo, ¿no? De adquisición de tiempos en radio y televisión. Y entonces resulta que la elección en Michoacán, entre ellos obviamente en el municipio de Morelia, pues iba a ser el domingo, ¿no? Tal domingo, ¿no? Y resulta que el sábado en la noche se transmitió una pelea, en primer lugar, ¿no? En Las Vegas, Nevada, no fue en la Ciudad de México, ni en México, en ninguna parte de México, fue en Estados Unidos, en Las Vegas, Nevada. Se transmitió una pelea con un boxeador, Juan Manuel Márquez, ¿no? Mexicano, y Pacquiao, ¿no? Ese no sé de dónde es, pero, y otro boxeo. El cual fue transmitido en el canal 7 de televisión abierta a nivel nacional. No, pues está bien que hay una pelea de box y al día siguiente. Imagínense que ustedes sean de Morelia, pues hay una pelea de box y al día siguiente la elección. Pues veo la pelea de box, quizá, ¿no? Y al día siguiente voy a votar. Y entonces vienen los resultados, ¿no? De los partidos y las candidaturas comunes. Y resulta que en Morelia, en el municipio de Morelia, la diferencia entre el primero y segundo lugar fue solamente de 94 votos. O sea, imagínense en un municipio tan grande como es Morelia, una ciudad tan grande como es Morelia, pues resulta que el PAN tuvo 113,000 votos y fracción, 850,000, y el PRI tuvo 113,000 votos, no, 944. Prácticamente empatados uno y otro. La diferencia entre el primero y segundo lugar, pues fueron muy, pero muy pocos votos. Entonces, ¿qué va a pasar? Acuérdense, cuando es por 1 punto, por 2 puntos o por 3, ya no sabemos la historia, y entonces se impugnó la elección municipal en Morelia. Nada más que era en candidatura común. El PRI iba con el Verde y el PAN iba con Nueva Alianza en candidatura común. Pero ya si vemos los votos en lo particular, pues ganó el PRI y muy cerca estuvo el PAN. Pero entre ambas coaliciones la diferencia fue de 2,000 votos entre primero y segundo lugar. Es decir, obviamente menos del 5% entre primero y segundo lugar. Una elección pues cerradísima, ¿no? De muy pocos puntos la diferencia entre primero y segundo lugar. Bueno, pero ¿qué pasó en la pelea de box? Pues vean lo que pasó. Ahí está el boxeador mexicano, donde ahí en el short trae el emblema del PRI, un día antes de la elección. Eso fue como a las 11 de la noche, más o menos, del sábado, y la elección era el domingo. Pues aparece el emblema del PRI, es propaganda a favor de un partido político en el tiempo más delicado de la campaña, un día antes de la elección. Tiempo de veda, no puede haber propaganda, ¿no? Y ahí sale la propaganda del PRI. En una pelea que se transmitió a nivel nacional, si bien es cierto, no fue la pelea en México, pues se transmitió a nivel nacional. Y luego llega la elección al día siguiente con un resultado cerradísimo, ¿no? Entonces aquí, pues está adquiriendo propaganda política ese partido fuera de lo previsto por la ley y por el INE y por todos. Pues imagínense, en época de veda, un día antes de la elección. Aquí vean ahí toda la pelea, traía ahí el emblema del partido político, del PRI. Y luego gana el PRI con un resultado cerradísimo.
Y también al día siguiente, pues sale obviamente la prensa, también salen algunos temas en televisión, justo el día de la jornada electoral, pues salen ahí, ¿no? El PRI, el emblema del PRI al día siguiente, pues si la pelea fue el sábado, pues el domingo se veía en la prensa estos temas. Todavía en 2011 no estaban tan fuertes las redes sociales, pero sí televisión y sí la prensa, y vean ahí, hasta le pusieron ahí, ¿no? Juego de tres, porque está jugando los dos boxeadores más el partido político. Pero entonces aquí el tema era, llega el asunto, y entonces imagínense, pónganse ustedes si estuvieran en la sala regional Toluca, lo anulan la elección porque fue determinante, o no anulan la elección en un resultado cerradísimo. Pues resulta que un día antes estuvo ahí la propaganda del PRI, cuántos votos afectó, cuántos votos no afectó, y es el problema que siempre nos encontramos de la determinancia, ¿no? Entonces aquí se dijo, como agravios, ¿no? En la demanda, la transmisión de una pelea de box en televisión fuera de los tiempos de radio y televisión asignados por el instituto y en periodo de veda electoral, lo que ya platicamos. Tiempos que no estaban autorizados por el instituto y en veda electoral. Esto generó, dice la demanda, esto generó inequidad en la contienda, toda vez que señala se impidió al electorado reflexionar el sentido de su voto. Y de acuerdo al nivel de audiencia de dicho evento deportivo, pues ¿cuántos en Morelia vieron esa pelea? Pues sí, fueron muchos, ¿no? Resultó a dicho partido político impetrante determinante, es decir, dice, esto es determinante, porque lo vio muchísima gente en Morelia, y al día siguiente perdimos por un resultado muy, muy cerrado. La autoridad responsable tuvo por demostrar la existencia del evento deportivo. Primero, pues ya se revisó todo y se dijo si existió el evento deportivo, ¿no? Y si estaba ahí el emblema, ¿no? Del Partido Revolucionario Institucional durante el desarrollo de la transmisión televisiva, pues de toda la pelea de box. Y luego se habló también de otro tema muy importante que ya hemos platicado, que aplica por lo general en televisión y en radio, ¿no? No tanto en redes sociales, pero sí en televisión, en radio, no, responsabilidad de los partidos políticos por actos de terceros. Condiciones que se deben de cumplir para deslindarse, porque lo primero, claro, el PRI que ganó llegó y se defendió ante el tribunal, pero el tribunal lo primero que le dijo al PRI es ¿por qué no te deslindaste? Y dijo el PRI, fíjense, si me deslindé, el lunes presenté un escrito diciendo que esa no era mi propaganda. Bueno, pues el lunes después de la elección. Entonces se dijo primero, hay que revisar esta jurisprudencia, responsabilidad de los partidos políticos, en pocas palabras, por culpa invigilando, hay que deslindarse, ¿no? Elementos básicos para el deslinde, para que sea válido, para que ya no seas tú responsable. Primero debe ser eficaz, idóneo, jurídico, oportuno y razonable. O sea, el INE tiene que haberse deslindado ese mismo día de la pelea o al día siguiente muy temprano, pero no, resulta que se deslindó ya después de los resultados electorales. Dijo, no, yo ya no tengo nada que ver aquí con este asunto, yo ya no tengo nada que platicar de este asunto. Y entonces lo que yo les pregunto aquí, nos vamos otra vez aquí al resultado final. 2.317 votos, la diferencia entre la coalición 1 y la coalición 2, menos de un 5%. Efectivamente se transmitió esta pelea, luego llegó el PRI, se defendió con varios argumentos. Primer argumento dijo, yo no transmití esa pelea de box, fue una televisora, en pocas palabras creo que fue TV Azteca. Luego dije, yo nunca le dije al boxeador que pusiera el emblema de mi partido en la pelea. Luego tercero, dice, no puede ser determinante para el resultado de la elección, dice el PRI, porque cuántos no vamos a saber exactamente cuántas ciudadanas y cuántos ciudadanos vieron la pelea.
Y luego dice, como también otro argumento muy importante del PRI, dice, ¿y a poco por ver el emblema ya voy a votar por otra candidato? Entonces, también muchos decían, bueno, pues que sancionen a todos. Bueno, pues si se presenta una queja, hay que sancionar, acuérdense, a la televisora, en primer lugar. ¿A quién más hay que sancionar? Al boxeador también se le tiene que sancionar. Y de hecho el boxeador acudió a esa queja y le preguntaron y todo, ¿no? Oye, pues ¿por qué no? Pues yo no sabía que eso era ilegal y te ordenó el partido, te pagó, no, ni me ordenó ni me pagó, yo lo puse porque quise, creo que así dijo el boxeador. Pero ahí estaba el emblema, a nivel nacional, en televisión. Bueno, entonces en la queja se sancionó a la televisora por transmitir propaganda política. Se sancionó al boxeador también. Y también se sancionó al partido por cupo en vigilando, porque el partido dijo, no, sí, sí me deslindé, pues sí, pero el lunes ya después del resultado de la elección. Entonces la queja sí procedió y tuvo varias sanciones. Ahora acuérdense, no es lo mismo. Al boxeador a lo mejor lo sancionamos con amonestación o con 10 pesos, pero a la televisora pues con 1,000 pesos. Esa es la gran diferencia, ¿no? Y al partido político pues también por culpa en vigilando pues con otra cantidad de dinero. Pero eso ya no era lo importante, ¿no? En la elección. El tema importante era si se anulaba o no la elección. Ojo, ayer vimos las causales de nulidad en la Constitución. Aquí era 2011. Muchos dicen, yo no sé, no estoy seguro, pero muchos dicen, después de esta pelea, eso fue lo que provocó las causales de nulidad que se crearon en la Constitución y que se hablara de tiempos en radio y televisión y de compra y adquisición de cobertura informativa o compra y adquisición de tiempos en radio y televisión. Quizá todo esto fue simulado, como nos encontramos con muchos casos donde no había contrato. Eso ya no lo vamos a saber. Y ese es un tema de una queja y ese es un tema de una investigación. Pero la pregunta aquí es, ¿anulamos o no la elección? Imagínense que ustedes estén ahí en la sala y les digan, oye, pues el resultado menos de 2 puntos. ¿Es evidente que hubo propaganda? Sí. Como dice la causal, fíjense que sí tiene mucho tema esa causal con este asunto, porque la causal dice adquirir tiempos en radio y televisión fuera de lo previsto por la ley o cobertura informativa fuera previsto por la ley. Pero no dice cuánto tiempo ni cuántos minutos. No nos habla de adquisición de 3 horas, 5 horas, 10 horas, una vez, 2 veces, 3 veces. Aquí cuánto, imagínense que la pelea, no sé, pero que haya durado por ahí de 40 minutos. Pues todos los que vieron la pelea vieron 40 minutos el emblema de un partido político. 40 minutos. Se durmieron y al día siguiente fueron a votar. Entonces, ¿qué hacemos? Nos dicen, oye, ¿sabes qué tribunal? Aquí están los resultados, no sé qué, anula la elección. Entonces, bueno, como tribunal electoral, pues primero, les digo, llegó el asunto a la sala regional Toluca y entonces, pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo valoramos? ¿Se vulnera el principio de equidad en la contienda? Pues sí se vulnera el principio de equidad en la contienda. ¿Llevó una ventaja el PRI sobre los demás partidos? Pues sí llevó una ventaja. ¿En qué momento fue la propaganda política? Pues en el momento que más hace daño esa propaganda política no autorizada, cuando un día antes de la elección, en época de veda. Si esto hubiera pasado 3 meses antes, pues a lo mejor no afecta tanto, pero pasó un día antes de la elección y luego para la suerte, lo que les platico, pues el resultado entre el primero y el segundo lugar pues fue un resultado muy, pero muy cerrado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, el asunto se estudió por muchas partes, se estudiaron los argumentos del PRI, ¿no? El partido que quería que se anulara la elección dijo, oye, es que sabes qué, entre el PAN y el PRI hay 94 votos de diferencia nada más. Y la transmisión duró 40 minutos, un día antes, de forma ilegal,
y fueron 94 votos. Imagínense una diferencia en 94 votos en un municipio como Morelia. Pues es que les digo, hay casos que uno nunca cree que puedan suceder. Pues sí pueden suceder, ¿no? 94 votos es una casilla, menos de una casilla. Entonces el partido insistió, le dijo a la sala regional Toluca, ¿sabes qué? Quiero que se anule la elección. El tema aquí es qué vamos a hacer. Primero, vía qué causal de nulidad vamos a utilizar, porque ojo, ya estudiamos ayer a fondo las constitucionales, pero no existía, en este caso, las constitucionales. No existían esas que hablan de rebase tope, de adquisición de cobertura informativa o de recursos públicos. No estaba todavía. Era 2011, no estaban en la Constitución. Este caso y otros provocaron crearlas en la Constitución. Entonces había que entrarle por la otra causal de nulidad que analizamos de invalidez de una elección por violación a principios constitucionales. Porque no había una causal en Michoacán que dijera, ¿sabes qué? Si pasas propaganda política, se anula la elección. O como dice la de la Constitución, si adquieres cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, se anula la elección. No estaba en ninguna de esas. Entonces, primero había que hacer la interpretación. Afortunadamente para el 2011, esa causa de invalidez por violación a principios constitucionales se fue desarrollando de 2007 a 2008 a 2009. En 2009 ya estaba clara esa causa de nulidad, que en su caso es causa de invalidez, ya estaba muy clara por parte de la Sala Superior. Entonces, si ya estaba claro en 2009 que existía esa causa de invalidez por violación a principios constitucionales, pues la podía utilizar, obviamente, la Sala Regional Toluca, porque además pues es un criterio de la Sala Superior que obliga a todas las salas. Porque causal de nulidad concreta no existía en la ley. Si nos hubiéramos ido a una interpretación textual, una interpretación como marca exactamente la ley, pues hubiéramos dicho no hay causal de nulidad, que se refiere a propaganda política, en su caso sancionen a todos los responsables, pero anular la elección no hay causal de nulidad. Y ahí hubiera quedado el asunto. Sin embargo, pues estaba invalidez de la elección por violación a principios constitucionales. Obviamente el primer principio que se vulnera es el principio de neutralidad, no hay neutralidad por parte de alguna parte que esté participando en el proceso, y el de equidad, sobre todo en la contienda, y el de legalidad, porque pues la ley dice claramente que es época de veda, y por lo tanto ningún partido político, todos tienen estrictamente prohibido propaganda política en ese tiempo de veda, y mucho menos un día antes de la elección. Entonces el principio de equidad está claramente vulnerado, el principio de legalidad también se está afectando, sí, el resultado fue cerrado, sí, pues parecía que se cumplían con todas las condiciones. Y de una vez les digo, el resultado en la sala regional Toluca, que después no llegó a la sala superior, ahí quedó, pero en la sala superior, en la sala regional Toluca, que son 3 magistraturas, este resultado quedó 2-1. 2 magistrados dijeron, fíjense, no se debe de anular la elección. Y un magistrado dijo, perdón, 2 magistrados dijeron, se tiene que anular la elección. Y la magistrada dijo, no se tiene que anular la elección. Y los 2 argumentos, pues fueron argumentos muy sólidos, ¿no? Quedó 2-1 el asunto. Y se anuló la elección. Y se tuvo que convocar a elección extraordinaria. Ya saben, imagínense organizar una elección extraordinaria en Morelia, nada más cuánto cuesta. Estamos hablando de una ciudad que es una capital de un estado con mucha ciudadanía. ¿Cuánto costó? Pues por ahí luego se dijo, ¿no? ¿Cuánto costó la elección extraordinaria? Pero costó mucho dinero y se anuló. ¿Cuáles fueron los argumentos de los magistrados que dijeron se tiene que anular la elección? Dijeron, es evidente que se está vulnerando el principio de equidad en la contienda y es evidente que se está vulnerando el principio de legalidad.
Y como el resultado es muy cerrado, entre primero y segundo lugar, se anula la elección porque seguramente si el PRI no aparece en la pelea de Vox, pues a lo mejor esa diferencia de 94 votos no hubiera sucedido. Y entonces a lo mejor el PAN le hubiera ganado al PRI porque fueron nada más 94 votos. Y una transmisión en televisión a nivel nacional y un evento con una audiencia tan alta que era una pelea de box muy importante, pues 94 votos no es nada. Y entonces se anula la elección. Entonces muchos decían, no, pues sí se entiende el argumento y hay que anular la elección. Pero vean el voto particular de la magistrada, también muy interesante. La magistrada dijo, es que se haya transmitido eso en televisión un día antes de la elección no afectó el resultado final, porque dice, ganó la candidatura, el PRI solo no ganó la elección. Si contamos solo los votos del PRI, el PRI tuvo 113,994 votos. Y la coalición del PAN tuvo 119,941. Entonces el PRI por sí solo no ganó la elección. El PRI ganó la elección porque le llegaron los votos del Verde y con los votos del Verde, entonces sí, ganó. Pero sin los votos del Verde nunca hubiera ganado el PRI a la coalición. Fíjense cómo está el estudio del voto particular. Entonces dice, nada más salió el PRI en la pelea, no salió el Verde. Entonces no fue determinante. O sea, lo que salió en la pelea no fue determinante. El emblema del PRI en la pelea no fue determinante porque el PRI solo no ganó. Se necesitaron los votos del Verde. Y el Verde no apareció en el emblema o otro emblema en la pelea. Pues como no apareció el Verde en la pelea, no fue determinante que el PRI haya aparecido en la pelea. Dice, si hubiera estado el emblema PRI verde en la pelea, entonces sí se anula la elección. Pero como nada más apareció el emblema del PRI y el PRI solito no ganó la elección, no es determinante. Entonces, imagínense, esa es la otra parte, ese es el otro argumento, pero se quedó como voto particular. Los dos magistrados dijeron, ¿saben qué? Para mí está claro que se vulnera el principio de equidad. La propaganda política se transmitió en el tiempo más delicado, que es la reflexión del voto, el último día, a la última hora antes de la elección, se transmitió, y no se transmitió solamente 1 minuto, 2 minutos. Vimos el emblema del partido, toda la pelea que quieren, 40 minutos, 1 hora, pues el emblema del partido se vio 40 minutos, 1 hora. Entonces es determinante si anula la elección en un resultado tan cerrado. Pero la magistrada dijo, no, pero es que el PRI no ganó solo. Si no tiene el PRI los votos del Verde, no gana la elección. Y entonces el Verde no apareció en la televisión. Entonces hay que sancionar a los partidos, a los que resultan responsables, etcétera, pero no anular la elección. Sin embargo, insisto, el resultado quedó pues 2-1, se anuló la elección en este municipio de Morelia y pues así quedaron los resultados. Les traje este caso porque es un caso muy interesante de que todavía en esos tiempos, pues aparecía en radio y en televisión determinada propaganda hasta en los tiempos de Veda, ¿no? Y se utilizó, aquí lo más importante también en este caso es que afortunadamente se tenía ya la causa de invalidez por violación a principios constitucionales. ¿Y cuál fue el principio constitucional vulnerado en forma grave y determinante? Conforme a 2 votos de la Sala Regional Toluca, pues el principio de equidad en la contienda. Ya no salimos iguales el domingo si todo el mundo vio al PRI en una pelea el sábado. Entonces dijeron los magistrados, es clara la vulneración al principio de equidad y en un resultado tan cerrado es determinante. Aquí habría que pensar todos estos casos, ¿no? Habría que ver, ¿no? Porque muchos partidos dicen, es que ya pónganle números a la determinancia.
Por ejemplo, aquí muchos decían, oye, pues sabes que si aparece el emblema del PRI un día antes y el resultado es de 2 puntos o menos, pues que se anule la elección y ya no andamos revisando cosas. Punto. Cometiste la infracción, el resultado fue cerrado, se anula la elección. Pero si no dice así claramente la ley, entonces hay que ponderar todos los temas, como las causales de nulidad constitucionales. Dice se presume. Si dijera se acredita, pues se acredita y listo, pero pues puede haber ahí injusticias o irregularidades, o sea, el Poder Legislativo no ha querido ponerlo así de exacto. Por eso esta elección pues causó esta controversia, porque muchos decían, oye, pues ahí está el emblema del PRI, lo vimos una hora, si de por sí salir en televisión, no sé, medio minuto es carísimo, medio minuto. Un minuto que vean un anuncio en la televisión es carísimo, ya un minuto es muchísimo, ¿eh? Está prohibido los últimos 3 días y resulta que sale en la televisión el último día que está muy prohibido, el último día, y no sale un minuto, ni dos, ni tres, sale 40, 50 minutos. Entonces dicen los magistrados, ¿cómo vamos a permitir una propaganda política en época de veda, un día antes de la elección? Luego llega el resultado y lo que les digo, si hubieran ganado por 30 puntos de diferencia, pues ¿qué hubiera dicho el tribunal? No, ¿sabes qué? Pues sanciona al partido y sanciona al boxeador y sanciona a la televisora y sanciona si alguien pagó al boxeador por poner ese emblema, lo que tú quieras, pero oye, te ganaron por 30 puntos, ¿cómo vas a anular la elección? ¿Cómo vas a decir que por ver ese emblema, pues son 30 puntos de diferencia? Prácticamente, pues ni modo que la mitad de los electores vieron el emblema y ya cambiaron su decisión. 30 puntos es muchísimo, 15 es muchísimo, 10 es muchísimo, pero 2 o 3. Y se dio el supuesto, 2 o 3. Nomás que yo insisto, me quedo pensando con lo que dijo la magistrada, es que no sale el verde. Y el PRI solo no hubiera ganado la elección, por más que se vio su emblema 50 minutos a nivel nacional en televisión abierta, el PRI solo no ganó. Para ganar la elección necesitó los votos del verde y resulta que el verde no aparece en la televisión. Entonces sí hay que sancionar, ¿no? La magistrada también dijo, sí hay que sancionar a todos los responsables, pero de ahí a que se anule la elección, si no aparece el verde. Entonces me quedé pensando, ¿no? Yo sigo ahí, ya pasaron 1000 años de este asunto y yo sigo con la duda, ¿se tiene que anular o tiene razón la magistrada y no se benefició toda la coalición, nomás se benefició el PRI con esa propaganda y entonces no es determinante para el resultado de la elección porque el PRI solo no ganó? Si el PRI solo hubiera ganado y todavía tiene más votos con el verde, pues entonces sí puede ser que se afectó, pero el PRI solo no ganó, quedó prácticamente empatado con el PAN. Pero sí es un caso de pensarse, pero los dos magistrados dijeron, no, ¿saben qué? Tenemos que anular la elección porque el resultado fue muy cerrado y está claramente ahí demostrado que se afecta el principio constitucional de equidad en la contienda. Y sí se afecta y en el peor momento, como dice, si vemos el elemento temporal, pues no podía ser en el peor momento más que un día antes de la jornada electoral. Inclusive, espectaculares que aparezcan el día de la jornada electoral, imagínense que aparezcan de repente algunos espectaculares el día de la jornada, no afectarían tanto como la pelea, porque esta pelea la vio todo el municipio, desde sus casas. Yo para ver un espectacular, una barda pintada, tengo que salir de mi casa y ubicarme en ese lugar específicamente. Pero esta propaganda fue a nivel nacional, la vieron todas las personas desde su casa, pues ahí estaba la propaganda. Pero no, ahí se las dejo a la reflexión. A ver, no sé si ustedes hubieran sido magistradas o magistrados en ese momento, ¿qué hubieran hecho? ¿Anulan la elección o nos vamos al voto particular que decía, oye, pues es que
Con todo y todo lo que hizo el PRI, y con todo y todo de ese beneficio que tuvo el PRI, no ganó. Necesitó los votos del Verde para ganar, por lo tanto no es determinante. Sin embargo, quedó, el de la magistrada quedó como voto particular, porque pues fue 2-1, y finalmente esto que están viendo ahí provocó que se anulara la elección en Morelia, porque los dos magistrados dijeron: un tribunal constitucional no puede permitir que se afecte de esa forma el principio de la equidad en la contienda un día antes de la elección, y además el partido político se deslindó hasta el lunes, ya que había visto los resultados de esa elección y de que había ganado la elección. Qué casualidad que el partido no presentó su escrito durante todo el domingo, ¿no? Se esperó a los resultados. Ahora imagínense esto en el 2023, pues esto se hubiera transmitido en todas las redes sociales, no solo el sábado, sino esto lo hubiéramos visto en redes sociales todo el domingo de la jornada electoral. Pues estos temas de radio y televisión, que antes afectaban mucho, como decía el compañero Alberto ayer, pues es que antes todos veíamos la televisión y veíamos un solo canal. Esto hubiera afectado muchísimo antes. Pero ahora lo que pasa es que lo que sucede en televisión, muchos nos dicen, ¿no? Aquí en el tribunal, no, es que, ¿sabes qué? Pues ya nadie ve la tele, no, ya nadie ve la tele a lo mejor. Ha bajado mucho la audiencia en la televisión, pero primero está una pelea de voz. Las peleas de box no han bajado en audiencia, han subido. O sea, hay que ver también qué evento de la tele se trata. Este era un evento con mucha audiencia. Pero segundo punto, ahorita en el 2023, esto se hubiera transmitido en redes sociales casi, casi al mismo tiempo, pero también eso en redes sociales lo hubiéramos visto el mero día de la jornada electoral. Entonces queda ahí, ¿no? Para la reflexión, pensar, se anula o no se anula la elección. Yo todavía no entiendo cómo apareció el emblema del PRI ese día y nadie dijo nada, ¿no? En una pelea de box tan importante a nivel no nacional, la vieron en muchas partes del mundo, y cómo nadie dijo nada que estaba el emblema de un partido y que al día siguiente había elecciones en México. Y nadie dijo nada el día de la pelea, ¿no? Una queja, algo, no pasó nada hasta el siguiente día, pues se vieron los resultados. Imagínense esto, ahorita sería delicadísimo. Yo creo que ahorita el INE, pues no sé, porque a ver cómo le dictas medidas cautelares, cómo das de baja eso si no es un anuncio en la televisión. Es una pelea de box que tiene derechos, ¿no? No es un anuncio que digas, ah, ya pasó un minuto, lo van a pasar otros 3 minutos. Ah, bueno, pues lo doy de baja inmediatamente. No, pues es una pelea de box. O sea, es decir, tenía muchos elementos. Todavía el partido se defendió y dijo, oye, pero no fue en México, pues fue en Las Vegas, ¿yo qué quieres que haga? Ni siquiera es un evento en el país y me estás anulando la elección. Ah, si hay una pelea en Japón, entonces también vamos a anular la elección. Pues pregúntale a las autoridades de Japón por qué pasaron esa pelea. El tema es que se transmitió en un canal de una televisora mexicana y fue abierta la señal. Es decir, había varios elementos. Aunque haya sido en Las Vegas la pelea, la transmitió una televisión mexicana que sabe las prohibiciones mexicanas y que sabe y tiene un convenio con el INE. Entonces no puedes decir que fue en el extranjero y así nada más, ¿no? La empresa fue el Canal 7. Y sí, ¿no? Provocó también una queja y diferentes sanciones, etcétera, ¿no? Pero bueno, así fue el resultado y esto quedó ahí. Ahora tendría una afectación mucho más grande porque seguramente si sucediera esto en un proceso electoral en estas fechas, pues esto circularía constantemente en redes sociales. Aquí fíjense, ofrecieron como prueba el periódico. Todavía eran otros tiempos. Y dijeron, miren el periódico lo que dicen, y el periódico salió el mero día de la jornada electoral, etcétera. Pero todavía era el periódico. Ahora imagínense redes sociales. ¿Cómo quitamos esto de redes sociales? Sería imposible, pero también estaría afectando, ¿no?, la equidad en la contienda. Bueno, compañeras y compañeros, no sé si tengan alguna participación, quieran algún tema, revisar algún tema. Pero bueno, todavía estuve viendo ahí el calendario del diplomado. Todavía nos quedan 2 semanas más. Vamos a ver otros temas también relacionados, otras causales de nulidad que vamos a revisar también de forma importante. Nos falta otra figura muy importante que es el recuento de votos.
Yo pensé que ya no íbamos a estar hablando en el 2023 del recuento de votos, pero bueno, no tenemos voto electrónico, entonces tenemos que revisar a fondo este tema del recuento de votos, cuándo se solicita, cómo se revisan los votos, cuándo un voto es válido, cuándo un voto es nulo. Todo ese tema del recuento de votos seguramente se llevará 2 sesiones por lo menos. Y luego los medios de impugnación, también nos faltan todos los elementos que tiene un medio de impugnación que pues si no dice nada la Corte seguirá llamándose juicio de inconformidad. Hay que revisar el juicio de inconformidad, todas sus características, los plazos que podemos hacer valer en el juicio de inconformidad y luego la segunda instancia, porque acuérdense, en diputaciones y senadurías, si impugnamos una elección, nos vamos a la sala regional, resuelve la sala regional, pero como segunda instancia puede estar la sala superior. Entonces también hay otro medio de impugnación que se llama recurso de reconsideración, que revisa las sentencias de las salas regionales. Y a su vez, a nivel local, pues resuelve la autoridad local, el tribunal local, y luego hay otro medio de impugnación para irnos, como estamos viendo este caso de Morelia, pues al Tribunal Electoral Federal. Este asunto primero pasó por el Tribunal Electoral de Michoacán, luego por la Sala Regional Toluca y luego por la Sala Superior. O sea, 3 instancias. ¿No? Y vamos a ver cómo también se ha cuestionado mucho cómo la elección presidencial solamente tiene una sola instancia. Y dicen que eso va en contra de los tratados internacionales, que cómo puede haber una autoridad en México de una sola instancia y en un tema tan importante como los asuntos de la elección presidencial. Sin embargo, la justificación del Poder Legislativo es, pues no da tiempo de 2 instancias. La elección presidencial se tiene que resolver. De hecho, no da tiempo para resolverla en una instancia, pero se hace lo que se puede y se tiene que sacar todos los asuntos. Pero imagínense que lleguen 360 demandas como en el 2006 y tenga dos instancias esas demandas, pues no da tiempo a sacar todos los asuntos antes de que se tenga que resolver todos los juicios de conformidad relacionados con la elección presidencial. Porque acuérdense, la materia electoral tiene un elemento que no tiene ninguna otra materia: fechas para resolver. En civil, en penal, en laboral, en fiscal, la que ustedes quieran, no hay fecha exacta para resolver por parte de los tribunales. Ni siquiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene una fecha exacta para resolver, ni siquiera los temas electorales. Ya están viendo el plan B, ¿hay una fecha exacta para resolver de la Corte? No. La Corte va a resolver el tema del plan B, pues cuando lo tenga listo, pero no hay una fecha exacta. En materia electoral, los tribunales electorales sí tienen una fecha exacta para resolver. Ya cuando entremos al juicio de inconformidad, van a ver cómo hay una fecha exacta donde tienen que resolverse todos los juicios de inconformidad sin excepción. Todos tienen que salir en esa fecha, ¿no? Entonces vamos a ir viendo todos esos temas que todavía quedan pendientes, pero bueno, ya el viernes, que tengan de verdad un excelente fin de semana. Les agradezco a todas y a todos la atención que han tenido con estas sesiones toda la semana y pues nos vemos el lunes. Pásenla bien, les mando un fuerte abrazo a todas y todos, que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho, nos vemos mañana. Gracias Carlos, Alejandra, Marco, María. Gracias, Edgardo, Liliana, todos los que no veo. Muchas gracias a Juan, Edgardo. Gracias, Gustavo, ¿querías por ahí participar? Gracias, Francisco y Anel. Bueno, les agradezco. Muchas gracias, María. Cuídate mucho. Y gracias a la ingeniera Kenia Hernández que le dio seguimiento a esta presentación. Nos vemos el lunes. Vamos el lunes. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Kenia.